me parece que aquí estoy, ¿no? Así, perfecto. Muy bien. Y nada, te explico un poco el trabajo por encima, y es que Sí. hemos basado nuestro trabajo en el COVID y en la información que creemos que se ha ocultado. Sí. Y nada, y eso, que creemos que es una pandemia que ha sido y es muy importante y que se nos han ocultado datos. Y nada, queríamos basarlo en eso. Y nada, si te parece bien, comenzamos. Pues adelante. Vale. ¿Cuál crees que es el motivo de la mala información que se ha dado durante la pandemia? Yo creo que el gobierno español, tanto el gobierno español como el gobierno inglés, pues no se preparó bien y pensó que este virus no se llevaría a tanta gente como se ha llevado. Y yo creo que también han jugado un poco a ver quién es más popular. No han querido alarmar a la gente y por eso yo creo que a veces no han pues, sido tan transparentes como esperas de un gobierno. También yo creo que han puesto la economía por delante de las personas y por eso a veces no se ha dado toda la información y no han seguido la ciencia, porque muchos científicos han dicho que tenemos que ir en cuarentena mucho antes, tanto aquí como en el Reino Unido, y han decidido pues esperar unas cuantas semanas y eso ha costado muchas vidas. Pues sí, totalmente. ¿Y qué opinas acerca de que el gobierno conociese, vaya, lo que acabas de decir, conociese el peligro de esta pandemia mucho antes y no se hiciera nada para prevenirlo? Bueno, yo creo que hubo mucha presión por la gente que tiene el dinero, tanto en España como en el Reino Unido, porque, claro, llevar en cuarentena quiere decir que tienes que cerrarlo todo. Y cerrarlo todo, pues quiere decir que la gente que a veces da donaciones a los partidos políticos, pues no puede pues, ganar dinero. Y lo que ha pasado también aquí en el Reino Unido es que, y en España, es que han tenido mucha influencia en estos gobiernos, la gente con el dinero, porque el gobierno también estaba pensando, la prioridad no era el salvar vidas, como tiene que ser cualquier gobierno, sino en qué tengo que hacer para poder ser reelegido la próxima vez que haya elecciones. Y ha habido, como he dicho antes, un pequeño concurso de popularidad y no han querido tomar medidas que no eran populares. Por eso lo hemos pagado con muchas vidas. España e Inglaterra son los peores países de Europa. Sí, yo creo que han puesto por encima como su ego y el hecho de querer quedar como políticos súper buenos y se Sí. han olvidado de la salud de las personas realmente. Exactamente, y yo creo que no nos han tratado como personas adultas, sino que nos han tratado como si fuéramos pues unos niños que hay que solo darle cierta información para que no se asusten. Yo como adulto yo quiero que me presenten toda la información, todos los datos y pues si es verdad que el COVID ha sido tan malo como es, pues yo creo que la gente entenderá por qué se toman cuarentenas. A lo que se ha hecho de hacer media cuarentena ahora, media después, abrimos, cerramos, los bares sí, pero a mí lo que me parece absurdo es, por ejemplo, que en los parques donde los niños juegan están cerrados, pero a menos de 50 metros los bares están abiertos. Eso no tiene ningún sentido. Muchas de las medidas que han tomado también han sido basadas en la economía y en el negocio, no en las personas. Totalmente. Y estos, o sea, el coronavirus tiene unos síntomas que se han ido ampliando porque los han ido descubriendo también. Y muchas de las personas no sabían que tenían el coronavirus porque a lo mejor tenían síntomas que no conocían. Sí. Entonces, ¿por qué crees que estos síntomas nunca se han dicho de manera clara? Yo creo que ha habido un temor a que corriera el pánico entre la gente del gobierno. Y como he dicho, nos han tratado como si fuéramos niños pequeñitos en lugar de adultos. No nos han querido presentar la información total, nos han filtrado lo que a ellos les parecía para intentar influir nuestras decisiones. Eso a mí me parece muy mal. Sí que es verdad que pues a lo largo que el COVID ha ido pasando los meses, hemos visto muchos más síntomas. Y la verdad es que también hay síntomas del COVID que son muy parecidos pues, a un resfriado común o al de la gripe. Y también lo que pasaba es que no querían decir muchos síntomas porque eso quería decir que la gente quería pedir testeo, quería pedir que la gente pudiera acceder a los test. Y
pues no había test para todos. La manera de no aumentar la demanda es no decir pues muchos de los síntomas, y así la gente, si no sabe que tiene los síntomas, pues no pedirá el testeo. Entonces tú dirías que estos síntomas muchas veces los han sabido, pero no los han querido decir porque no les salía rentable en algunos aspectos. Sí, yo creo que sí, pero también yo creo que han tardado mucho en decirlos, porque la ciencia, pues sí que es verdad que pues a medida que ha pasado el tiempo se ha ido acumulando pues esos nuevos síntomas, y a veces los gobiernos han tardado mucho pues, en difundir pues, estos conocimientos, porque según ellos una cosa es la ciencia y después tenían que poner en balance la economía y otras cosas, y eso ha hecho que se retrasara muchísimo muchas veces la ciencia. Yo siempre digo que en un momento como la pandemia se tiene que seguir siempre la ciencia y dejar la economía a un lado, porque si sigues la economía al final ni ciencia, ni economía, ni nadie gana. Porque pues yo siempre digo que más vale la gente esté en casa viva que no trabajando y perder la vida, porque si al final sin trabajadores porque se han muerto, tampoco la economía funciona, porque no hay, pues la gente no genera, pues no va al trabajo y la gente no genera pues los impuestos y todo lo que hace que un país pues funcione. Los países con más éxito que han salido antes que han recuperado la economía mejor y han tenido menos muertos son aquellos que se han tomado la ciencia pues en serio y han hecho una cuarentena muy, muy fuerte, que muy restrictiva, pero ha durado menos y pues los casos no han tenido ni segunda ola. Por lo tanto, yo siempre digo que la ciencia siempre funciona a pesar de que a veces no es popular, porque sí que es verdad que las medidas que han tomado algunos países han sido muy restrictivas. Pero yo siempre digo que esto no es un concurso de popularidad, es un concurso de salvar vidas. Y el gobierno tendría que tener prioridad número uno, salvar a vidas y poner a los ciudadanos por encima de todo, no a las gentes que tienen las empresas y les subvenciona sus partidos políticos. Totalmente. Y además, España, yo creo que lo que le falla es mucho eso, que no invierten en la ciencia. Y eso nos ha pasado factura. Sí, yo creo que sí, porque, claro, los científicos, pues si ves en los debates y en las redes sociales, dicen muy claramente que se tenía que haber actuado antes, que además tenía que ser las normas mucho más rigurosas y se hubiera podido pues, frenar mucho más las muertes y salir de la cuarentena mucho antes. Aquí en Inglaterra, si el Mr. Johnson hubiera seguido la ciencia y las recomendaciones que le decían que tenía que poner la cuarentena en la primera ola, principios de marzo, tardó 3 semanas, la mitad de las personas se hubieran salvado. Estamos hablando de 20.000 personas que estarían vivas hoy. Son 20.000 parejas, 20.000 madres, hijos, abuelos que estarían vivos hoy. Y eso para mí, yo incluso diría que es negligente. Si yo yo hago gestión de enfermería, si yo gestiono el COVID como el gobierno ha gestionado tanto en España como en Inglaterra, yo hubiera perdido mi trabajo, incluso podía estar en la cárcel por haber, pues como he dicho, la gente había perdido la vida por ser negligente. Totalmente. Y bueno, ya centrándonos en temas más específicos, Madrid actualmente está no viviendo como si no hubiese virus, pero sí es verdad que los bares no cierran hasta las 12, tal, y hay ciudades de España que está todo cerrado a partir de las 10. Entonces, ¿tú crees que esto se da porque no se están haciendo PCRs? Bueno, lo que ha pasado en Madrid es que la señora Ayuso dice que ha bajado el número también de contagiados, pero han cambiado la metodología. Han pasado de hacer PCRs a hacer test rápidos. Los test rápidos son mucho más eficientes y mucho más, ¿cómo se dice? Pues son mucho más fiables que no las PCRs. Además, durante unas cuantas semanas no contaban, porque el gobierno no podías pues, declarar los test rápidos en la manera de cómo contaban los positivos. Por lo tanto, sí se vio una bajada muy espectacular en los casos en Madrid, pero, como digo, es por dos cosas, porque cambiaron la metodología y después también porque no podían, los que eran positivos por los test rápidos no contaban porque no había ningún lugar en el gobierno donde podías pues decir cuántos positivos tenías con los test rápidos. Eso también ha variado y a mí me parece también, como he dicho antes, el hecho de que tengas los bares abiertos
pero tienen que cerrados los parques para los niños para jugar, no tiene coherencia. Porque si se sabe una cosa es que lo más seguro que hay hoy en día es estar en el aire libre. Por lo tanto, que haya los bares abiertos, ni que sean las 10 de la noche o las 12 o las 6 de la mañana, pues me parece pues, que tendrían que estar cerrados. Porque al fin y al cabo también les está doliendo mucho. Porque estamos ya, ¿cuánto llevamos? 10 meses entre cuarentena sí, cuarentena no, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Cierra de una vez, todo el mundo cerrado durante 6 semanas, el virus se va y estaremos ya este invierno no hablando ni segunda ola y ya ni tercera ola que va a venir ahora en el mes de enero, porque parece ser que en Navidad pues vamos a pasar sin restricciones. A mí me parece increíble también dónde está la ciencia que dice que el virus por Navidad se va al Polo Norte y se va de vacaciones. Ahora pues parece que vamos a hacer COVID bonanza a partir de enero, porque no solo vamos a tener regalos a nuestros seres queridos, también les vamos a dar COVID. Y eso pues será, para mí, me romperá el corazón cuando estamos tan cerca de tener la vacuna en nada, en unas cuantas semanas, que gente, pues abuelitas y abuelitos perderán la vida porque han decidido, pues eso, que el gobierno ha decidido que el COVID no existe durante 5 días. No sé si son como los Reyes Magos, que tienen una varita mágica y hacen abracadabra, el virus no existe durante 5 días. Para mí me parece también, otra vez, muy irresponsable de que un gobierno está prefiriendo ser popular, como también está pasando en Madrid con Ayuso, que prefiere ser popular que no a seguir la ciencia. Totalmente. Y otro tema que da lugar a controversia es el tema de las mascarillas, que en un principio se decía que no eran necesarias y en algunos países creo que no es necesario llevarlas si andas por la calle, pero sí, yo la tengo aquí. aquí en España pues sí. Y el tema que ha sido controversial es el tema del IVA, que en un principio se decía que no se podía poner, pero al final se ha puesto. ¿Y por qué crees que se ha retrasado tanto esta bajada? Por el tema del dinero. Claro, a ver, si todos los bares están cerrados, si toda la economía está cerrada, eso no genera impuesto, porque cada vez que tú compras una camiseta o te vas de compras o te vas al bar, hay una parte que van de impuestos. Y el gobierno, si no cobra esos impuestos, no puede invertir en toda esta infraestructura que tenían que poner por el COVID. Y lo que ha pasado es que lo que han intentado es intentar sacar dinero de cualquier lado. Como las mascarillas pues se venían como churros, pues decían, pues más vale la pena pues que la gente pues pague un poco más con el IVA y poder tener todas estas cosas que no, porque yo también entiendo un poco el gobierno, ¿de dónde van a sacar tanto dinero para poner los test rápidos, para poner los centros, para pagar con las vacunas? De algún sitio tiene que venir. Tiene que venir pues la deuda, tiene que entonces pues durante los próximos 5 años pues los salarios estén congelados o pagar un poquito más por los impuestos por una mascarilla. Yo, si a mí me lo preguntas, yo prefiero pagar un poco más de la mascarilla y que en el futuro pues no haya restricciones tan fuertes, porque al final todo se tendrá que pagar de una manera o de otra. Nada es gratis en este mundo. Claro, y yo creo que además, si tanto prometen sinceridad, ¿qué más les da realmente ser sinceros y decir, mira, necesitamos este dinero Sí. para invertir en esta pandemia, que es algo que llevo mucho tiempo sin vivir? Y volvemos a lo mismo, nos han tratado como niños pequeños. Si el señor Illa hubiera salido a la televisión y hubiera dicho esto mismo, mira, tenemos que sacar dinero de algún lado para poder pagar los test, para hacer la sociedad más segura, y la única manera tenemos es pues que cada uno pague pues 25 euros o céntimos más por cada mascarilla. Estoy seguro que la mayoría de la gente en España hubiera dicho pues no hay ningún problema. Es al ir por detrás esa manera de no ser transparente, de tratarnos como si fuéramos estúpidos, que la gente pues se rebela. Y también lo entiendo que la gente se rebela. No nos trates a nosotros como si no conociéramos nada. Ahora mismo con las redes sociales y con todo, la información va muy rápida. No es como hace 20 años que podías esconder alguna información. Hoy en día pues podemos ver lo que está pasando en Australia y en otros países con solo pues 5 minutos en el ordenador. Pero yo creo que el gobierno todavía se cree que puede seleccionar la información que puede dar a las personas. Eso no es posible. Y lo que pasa es que se está creando pues unas redes de informaciones que tampoco son verdaderas, porque al intentar parar
y seleccionar lo que están informando la gente, pues eso surgen especulaciones y surgen teorías que hacen mucho más daño que no el ser transparente y el ser sincero, a veces no me sale, sincero con todo el mundo desde un principio. Como he dicho, si a mí me tratan de adulto y me hacen una conversación, pues yo pues lo entenderé, porque entiendo que el gobierno ha tenido que tomar decisiones muy difíciles. Pero no me, pues por eso, pues dímelo, porque claro. Yo quiero, yo siempre como hago proyectos, tienes que llevar a todo el mundo juntos con nosotros. El gobierno ha decidido poner una barrera y ha decidido lo que tenemos que hacer o no. Eso forma parte de hace 20, 30 años. Ahora vivimos en una sociedad donde, pues si no nos dan la información, pues nos la buscamos por otro lado. Y a veces encontramos información que tampoco es verdadera. Y entonces creamos todo este problema. Yo creo que lo que ha hecho tanto el gobierno español como el británico ha creado más problemas, porque ahora hay mucha gente que no se querrá poner la vacuna. Ya estamos en un dilema ahora, porque eso alargará mucho más el poder salir de esta pandemia. Porque con esos meses de no haber sido pues honesto con la población, hará que la gente pues sea muy reticente en ponerse la vacuna. Como he dicho, y eso pues hará que la pandemia pues dure más de lo que tenía que durar. Es que, claro, además, una de las informaciones que nos han ocultado ha sido el comité de expertos, que aquí, pues, en un principio se dijo que estaba, luego surgieron noticias de que no existía. Entonces, ¿qué opinión tienes tú sobre el comité y de la inexistente lista de nombres y personas que lo forman? Yo es que no entiendo por qué tiene que ocultarlo. Si hay un comité, pues que se enseñen los nombres. Y pues yo me parece pues muy lógico que los mejores científicos de España que pues se junten y pues consulten con el gobierno. Por eso son los comités. El hecho de no decirlo, para mí, es como usted decía, es que no existe. Porque yo como enfermero, si no hago documento en ninguna cosa, es como si yo no hubiera dado ninguna asistencia a nadie. Por lo tanto, si no está documentado, pues no existe. Y por eso yo digo que también ha sido otro error, y eso ha llegado a muchas especulaciones, hasta incluso de decir que el gobierno no ha formado este comité científico. Estoy seguro que sí que lo hay, pero lo que no entiendo es ¿por qué se tienen que esconder? Pues yo pues me estaría muy orgulloso. Si yo estuviera en ese comité, pues sería pues maravilloso. Pues yo lo diría a todos los lados, porque eso quiere decir que los mejores pues están allí, o quizás lo están escondiendo porque no hay los mejores no hay los mejores científicos, sino que hay los científicos que han puesto porque son simpatizantes de lo que el gobierno está haciendo. Eso también puede ser. Pero todo eso abre especulaciones. Yo siempre digo, hay que ser transparente. La transparencia siempre pues reduce la probabilidad de que surgen teorías de como están surgiendo ahora. Y eso para mí, esas teorías, esa falta de transparencia, siempre a la larga es peor remedio que no pues el ser honesto. Sí, totalmente. Y aquí en Madrid han hecho el Hospital Zendal, que habrás escuchado sobre él. Sí. Y hay muchísimas especulaciones, y también información que es verdadera, como que no hay personal sanitario, hay algunas personas que tienen que ser trasladadas forzosamente, no hay laboratorios, es como un espacio con camas y tablets. Entonces, sí. ¿Qué opinas sobre él y sobre su planificación? A ver, un hospital como ese, pues yo creo que tiene que haber, pero yo creo que la manera que se ha hecho no es muy buena, porque lo que están haciendo es, sí, los hospitales pues están llenos, las UCIs de Madrid están llenas y trasladan unos enfermos pues al Hospital Zendal, donde a los enfermeros lo que están haciendo es sacando enfermeros que ahora mismo están tratando a pacientes, se lo están llevando a Zendal. En la unidad de terapia intensiva es un trabajo muy delicado. Es un paciente, una enfermera. Si diluyes el número de enfermeras en estas unidades, lo que harás es incrementar pues, la probabilidad de que los pacientes se mueran e incrementarás la probabilidad de que los pacientes estén más tiempo en esos hospitales. Por lo tanto, yo creo que, yo digo que sí a Zendal, pero se tiene que hacer bien hecho,
con buena planificación, con una plantilla estable y no sacando plantillas de otros hospitales cuando esas plantillas se necesitan más que nunca en nuestros hospitales. No es que nos sobren enfermeros por las orejas, ya lo dijo la propia Ayuso, de momento ella no encuentra personal. Lo que ha hecho es un robo del personal a los hospitales cuando más lo necesitan y cuando más los pacientes, su vida necesita más de este número de enfermeros. Porque ahora mismo, hoy me parece que ha ido al Consejo de Español, bueno, a la Cámara de Ministros, donde se está debatiendo el ratio entre enfermera y paciente, porque aquí en España somos uno de los peores del mundo. Me parece que tenemos 5 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Eso es increíble. Y ahora lo que está haciendo, en lugar de promocionar tener más enfermeros, tener más medicina, hacerlo más fácil y fomentar que en un futuro tengamos un nivel mejor, lo que está haciendo es quitar el pan de un lado e intentando darlo a otro. Eso no acabará bien y ya se han visto en redes sociales de que los enfermeros tampoco no quieren ir forzados a ese lugar. Yo siempre digo que hay que mejorar las condiciones laborales, hay que crear, si realmente la señora Ayuso está tan preocupada y quiere crear este hospital, pues lo tiene que hacer bien. No puede hacer un hospital fantasma que ahora está con camas, pero sin enfermeros y sin médicos. Porque yo siempre digo que un hospital no es un hospital si no hay enfermeros, si no hay sanitarios que puedan llevarlo. Y ahora mismo no hay. Lo que están dependiendo son sanitarios de otros lugares. Y eso no se puede hacer así. Es que es una vez más lo que has dicho, que es realmente poner su imagen por encima, porque si también ves las noticias, ves un hospital genial con un montón de instalaciones, pero si te pones a investigar, está sin hacer todavía, quedan un montón de cosas. Sí, a mí me preocupa porque además también he visto que, como has dicho, son muchas camas seguidas, no hay muchas sitios donde el paciente pueda ir si se está mejor, pues puede ir al lavabo. Son Claro. todas zonas abiertas y todo el mundo sabe que el COVID, el peor lugar donde puedes coger el COVID es en un lugar cerrado, abierto. Y ahora mismo las plantas lo que he visto yo, las plantas del Tendal no son cosas individuales, sino que hay muchas camas, una detrás de otra como una fábrica y están allí al aire libre. Por lo tanto, eso pasa que las personas que tienen COVID, pues es muy fácil que el COVID se vaya de paciente a paciente porque son el lugar ideal para que el COVID viva y haga más daño a más gente. Y así que es verdad que en teoría solo pacientes con COVID pueden llegar allí, pero bueno, también me parece que también he leído en algún lado, tampoco no sé si es verdad o no, que tampoco no hay lugares donde los enfermeros pueden descansar o otras cosas. De momento son todos rumores. Por ejemplo, yo digo, hay que ser más transparente. Sí, si la señora Ayuso quiere que la gente apruebe y ganarse el respeto de los enfermeros y los sanitarios, tiene que trabajar con ellos. Ahora mismo está, como he dicho, muy obsesionada en su imagen y el poder ser reelegida en las próximas elecciones, que no en hacer las cosas propiamente y invitar a los expertos, a los enfermeros, al Consejo General de Enfermería, a los médicos, para ver cómo se puede hacer un hospital para afrontar esta pandemia. Yo creo que sí que tenía que haber un hospital, sí que tiene que haber un Isabel Tenda, pero hacerlo como es debido, no de esta manera. Totalmente. Y bueno, ya para finalizar, es un poco resumen sobre todo, ¿y qué dirías que es lo peor que ha hecho el gobierno y cómo podríamos haber superado mejor esta situación? Lo peor que ha hecho el gobierno es ocultar información y también poner la economía por delante de las personas. Eso nunca funciona. Personas siempre tienen que ir primero, porque sin personas la economía tampoco funciona. Claro. Por lo tanto, ahora nos hemos encontrado tanto el gobierno de aquí, del Reino Unido, como en España, que tenemos la mortalidad más grande de Europa. Si seguimos, por ejemplo, el ejemplo de Alemania, están yo creo que hay mejor liderazgo y están controlando la segunda ola mucho mejor que aquí en España. Mis padres viven en España, viven en Barcelona. A mí se me rompe el corazón cada vez que veo imágenes de la gente viendo de compras. Sí que es verdad que hay mucha gente con mascarilla, pero cuando entran en estos grandes supermercados, en estos grandes almacenes a comprar regalos de Navidad,
pues las mascarillas pues no son 100% efectivas, pues alguno de ellos pues se infectará. Yo no sé por qué no hemos hecho una cuarentena mucho más dura, mucho más corta y salir de antes como ha hecho. Además, también han tardado mucho en hacer los testeos, vuelven los test, tardan mucho en volver y además también los rápidos no se está. Y el otro problema que hay es los que buscan a los contactos, ¿cómo se llaman en España? Los rastreadores. Perdón, ahora me ha salido. No ha habido rastreadores. Bueno, no, entre la primera ola y la segunda ola, el gobierno, tanto español como inglés, no ha hecho los deberes. Por lo tanto, entre la primera y la segunda ola tenía que haber puesto unos test mucho más rápidos que volver en 24 horas, poner rastreadores para identificar los que eran positivos sin síntomas, porque eso es la clave. Cualquier epidemia solo se puede controlar cuando identificas la gente positiva sin síntomas, porque si solo identificas la gente que tiene síntomas, eso es fácil. El problema es que el 75% de la gente no sabe que tiene el COVID y si no se lo dices, pues, y si se lo dices una semana después de que el compañero ha dado positivo, ya ha pasado 7 días que pues el COVID se ha ido esparciendo por todo el país. Eso, para mí, es lo que han hecho mal. El no poner test rápidos, el no poner rastreadores y el también no ir en cuarentena, no seguir la ciencia. Como siempre he dicho, no se puede poner la economía por delante de las personas. Eso, para mí, es criminal. Totalmente. Coincido completamente con todo lo que has dicho y nada, hasta aquí. Muchas Bueno, gracias por tu sinceridad. Voy a dejar de grabar.